Cuando el millonario estaba a punto de firmar, una voz sencilla, que venía desde el fondo del salón, cortó el aire. No firmes. Era solo una mesera, pero lo que ella sabía impediría la mayor pérdida de su vida. El restaurante era de esos lugares donde las copas brillan más que las sonrisas, y donde el aire huele a vino caro y ambición. Alejandro Ramírez estaba sentado en la mesa principal, en medio de un grupo de empresarios trajeados que hablaban en voz baja, algunos más por aparentar que por verdadero interés. Al frente, un portafolio negro descansaba sobre la mesa. Dentro estaba el contrato que cerraría la negociación más importante de su carrera. Era un acuerdo que significaba expansión, nuevos mercados y una fusión que colocaría a su empresa en la cima. Todos los reflectores apuntaban a ese momento. Y él, tranquilo por fuera pero con el corazón latiendo con fuerza, estaba a punto de firmar. A su derecha, Mauricio Salgado, su socio desde hacía más de 10 años, no dejaba de mirar el reloj. Fingía calma, pero se le notaba la ansiedad en el movimiento de los dedos y en cómo apretaba la mandíbula cada vez que alguien interrumpía la conversación. A la izquierda de Alejandro estaba Verónica Castillo, su secretaria personal, que también llevaba años a su lado. Ella sonreía como si todo estuviera bajo control, cuidando cada gesto, cada palabra. Vestía elegante, como siempre, y no perdía detalle de lo que ocurría a su alrededor. Los meseros iban y venían con bandejas llenas de platos sofisticados. La música suave de piano daba un toque aún más exclusivo al ambiente. Todo estaba perfectamente calculado. Alejandro tomó una copa de vino y brindó con los presentes. Agradeció el apoyo, habló de lo que significaba este paso, y luego tomó el bolígrafo con la intención de firmar. Justo cuando la punta tocó el papel, una voz lo detuvo. «Ese no es el mismo contrato que usted revisó hace unas horas». El silencio fue inmediato. Un segundo antes había risas, comentarios, planes de celebración, y de pronto, todos los ojos se voltearon hacia una joven con el uniforme del restaurante, de pie al lado de la mesa, con una bandeja medio inclinada y una expresión seria. Era una mesera, joven, delgada, con el cabello recogido de forma simple. Su nombre en la placa decía Lucía. Alejandro parpadeó, confundido. No entendía si había escuchado bien. Mauricio fue el primero en reaccionar, soltando una risa nerviosa. «Disculpa, ¿qué acabas de decir?» Lucía no se movió. Siguió mirando a Alejandro, ignorando por completo la incomodidad que acababa de provocar. «Perdón que me meta, señor, pero vi el contrato esta mañana cuando lo tenía usted en la mesa. Yo fui quien limpió su oficina mientras usted hablaba por teléfono. Me acuerdo del documento porque tenía una marca en la esquina superior con su nombre en letras azules. Este que tiene aquí no la tiene, y las cifras tampoco son las mismas». Verónica soltó una carcajada exagerada. «¿Ahora resulta que una mesera nos va a venir a hablar de contratos? ¿Tú sabes lo que estás diciendo?» «Sí», dijo Lucía, firme. «Sé lo que vi, y sé que este no es el mismo papel». El ambiente se tensó. Alejandro miró el contrato otra vez. Luego levantó la vista hacia Mauricio, que ya había cambiado su expresión. La sonrisa desapareció. Verónica seguía actuando como si todo fuera ridículo. «Es una confusión», dijo Verónica tratando de minimizar la situación. «Seguro vio otro documento o se está inventando esto para llamar la atención». «Yo no necesito llamar la atención», respondió Lucía sin titubear. «Solo me pareció injusto que alguien firme algo que no es lo que revisó». Un par de clientes de otras mesas comenzaron a mirar con curiosidad. El gerente del restaurante se acercó nervioso, preguntando si todo estaba bien. Alejandro, sin dejar de observar a Lucía, le pidió que se retirara. Luego volvió a ver el contrato con más atención. Tomó el documento entre las manos y notó un detalle. El número de cuenta bancaria, al final no era el mismo que él había leído esa mañana. «¿Mauricio?», preguntó en voz baja. «¿Cambiaste algo del contrato?» Mauricio se tensó. Tardó unos segundos en contestar. «Claro que no. Es el mismo documento que te envié ayer. Quizá lo imprimieron con otro formato o algo así, pero es el mismo». Alejandro lo miró con más desconfianza que nunca. Entonces, pidió su teléfono, buscó el correo con el archivo que le había mandado su abogado y comparó ambos documentos. Ahí estaba la diferencia. No era una tontería de formato. Había cifras alteradas,
cláusulas movidas. Todo apuntaba a una transferencia de fondos a una cuenta que él no reconocía. Volvió a mirar a Mauricio. Ya no había nerviosismo en su rostro, sino una mezcla de enojo y desesperación. «¿Qué es esto?» «Estás exagerando», dijo Mauricio, pero la voz le temblaba. «No es lo que parece». Verónica trató de intervenir, pero Alejandro la detuvo con la mano. «Cállate, no digas nada». Lucía seguía de pie. No había dado un solo paso atrás. Algunos empleados se acercaron para llevársela, pero Alejandro lo impidió. «Ella se queda», dijo con firmeza. Uno de los invitados, amigo cercano de Alejandro, se acercó y le preguntó en voz baja si necesitaba ayuda. Alejandro negó con la cabeza y llamó desde su celular a su abogado de confianza, pidiéndole que llegara al restaurante de inmediato. Mientras tanto, pidió que nadie se moviera de la mesa. Mauricio intentó levantarse, pero Alejandro lo detuvo. «Si das un paso más, voy a pedir que te detengan ahora mismo». En menos de 30 minutos, el abogado llegó. Revisó el documento. Confirmó lo que Alejandro temía. Habían intentado transferir parte del valor de la empresa a una cuenta privada. Un fraude millonario. Un robo cuidadosamente planeado. La policía fue llamada. Mauricio trató de negociar. Verónica rompió en llanto, jurando que ella no sabía nada. Alejandro no dijo una palabra más. Vio cómo los agentes esposaban a sus dos personas más cercanas, y en medio del escándalo, volvió a mirar a Lucía. Ella ya había dejado la bandeja en una esquina. Parecía estar lista para salir corriendo, pero no lo hizo. Mantuvo la cabeza en alto. Alejandro se acercó sin decir nada y solo le preguntó, «¿Por qué lo hiciste?» Lucía lo miró, tranquila. «Porque era lo correcto». Alejandro no supo qué responder. En un mundo donde todos parecían tener un precio, una joven mesera había arriesgado su trabajo, su tranquilidad y su posición, solo por decir la verdad. Esa noche no solo se salvó una empresa, se rompió una mentira que venía creciendo en silencio desde hace mucho. Y aunque Alejandro todavía no lo sabía, esa noche también conoció a la única persona que, sin buscar nada a cambio, acabaría por cambiarle la vida. Los minutos después de que la policía entró al restaurante, fueron una mezcla de murmullos, celulares grabando a escondidas y caras de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Mauricio Salgado, el mismo hombre que daba conferencias sobre ética empresarial, estaba siendo esposado frente a todos. Verónica Castillo, la secretaria intocable, la que manejaba la agenda de Alejandro con una sonrisa calculada, lloraba sin control, mientras uno de los oficiales le pedía que vaciara su bolso. Alejandro no decía nada, solo observaba, como si su cabeza no pudiera procesar del todo lo que acababa de descubrir. Se sentía como si le hubieran quitado el piso de golpe. Años de confianza, de proyectos, de amistad, convertidos en una mentira. El abogado revisaba hoja por hoja el contrato modificado, sacaba copias con su celular, comparaba cláusulas, anotaba en su libreta. Uno de los puntos más graves estaba en la cláusula 32, donde decía claramente que un porcentaje de la empresa sería transferido a una cuenta en Islas Caimán. Esa cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma, registrada en Panamá, que, según descubrieron en ese momento, también aparecía en otros papeles que había firmado Mauricio semanas antes, sin que nadie lo notara. Lucía seguía ahí, callada, parada junto a la pared. Le habían ofrecido sentarse, pero dijo que estaba bien. No quería estorbar. No sabía si después de esto la iban a correr, si iban a acusarla de algo, si todo iba a volverse en su contra. Solo había hablado porque sintió que debía hacerlo. Nunca se imaginó que su observación terminaría en una escena de este tamaño. Uno de los oficiales le pidió a Mauricio que no hablara más sin su abogado presente, pero él insistía en que todo era un error, que seguramente alguien había alterado el documento sin su permiso. Cada palabra que decía lo hundía más. Verónica intentó defenderlo, diciendo que solo había entregado el contrato como le indicaron, que ella no firmaba nada, que solo era la secretaria. Alejandro los miraba sin expresión. Por dentro, estaba hirviendo. ¿Sabes desde cuándo estaban planeando esto?, le preguntó a su abogado en voz baja. Según los documentos que tengo aquí, al menos desde hace 6 meses.
Usaron varias reuniones para mover dinero sin que tú lo notaras. Y según lo que me dice el contador que revisó el contrato original, esa empresa Pantalla apareció por primera vez en una propuesta del año pasado. Todo muy bien disfrazado. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Se sentía como un idiota. Se había confiado demasiado. Pensaba que conocía a Mauricio. Lo consideraba casi como un hermano. Lo había visto levantarse desde abajo, igual que él. Verónica, por su parte, tenía las claves de todo. Sabía sus horarios, sus viajes, sus contraseñas. ¿Cómo no se dio cuenta antes? La policía empezó a sacar a Mauricio del restaurante. Algunos comensales aplaudieron, como si fuera una película. Otros simplemente miraban con morbo. Mauricio caminaba con la cabeza agachada, pero antes de salir, se giró y miró directo a Alejandro. «Esto no se queda así». Alejandro no contestó. Solo lo siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Después fue el turno de Verónica. Antes de que se la llevaran, trató de acercarse a él. «Alejandro, yo te juro que no sabía. Solo hacía lo que me pedían. Tú sabes que siempre fui leal. Yo no...» «Verónica», dijo él cortante. «No me digas nada. Ya no te creo». Ella bajó la cabeza y se dejó llevar por los oficiales. En su rostro ya no quedaba ni rastro de la seguridad con la que solía caminar por los pasillos de la empresa. Todo se desmoronaba para ella. Cuando la policía y los arrestados se fueron, el restaurante intentó recuperar algo de normalidad, pero ya nada era igual. Algunas mesas vacías, otras aún murmurando lo que acababan de ver. Alejandro respiró profundo y se sentó, todavía con el contrato falso frente a él. Pasó la mano por el papel, como si quisiera borrar lo que había ocurrido. Su abogado se le acercó. «Lo bueno es que no firmaste. Si lo hubieras hecho, hubiera sido un desastre. Estaban a punto de transferir parte del control de la empresa sin tu autorización, y una vez firmado, tendríamos que haber peleado en tribunales durante años». Alejandro levantó la vista, miró alrededor, y entonces sus ojos se encontraron con los de Lucía. «Tú», le dijo, señalándola con la cabeza. «Ven, por favor». Lucía se acercó, nerviosa. Caminó con pasos cortos, con las manos apretadas. Se detuvo frente a él, sin saber si debía decir algo. «¿Cómo te diste cuenta?» «Fue casualidad», respondió sin dudar. «Cuando limpié su oficina, usted había dejado los papeles sobre la mesa. Yo estaba recogiendo las tazas y los vi. Tenía el nombre en letras azules y una marca en la esquina. Soy buena recordando cosas. No me metí con nada, lo juro. No te estoy acusando. Al contrario», dijo Alejandro. «Me salvaste». Lucía se quedó callada. No esperaba eso. Pensaba que él estaba molesto por lo que había pasado, por la vergüenza pública, por el escándalo. «No sé cómo agradecerte», continuó él. «Si tú no hubieras hablado, hoy estaría perdiéndolo todo». Lucía solo asintió. No necesitaba que le agradecieran. Lo que había hecho le salió del alma. Vio una injusticia y la dijo. «Ya estaba. ¿Cómo te llamas?» «Lucía Hernández». Alejandro la observó con más atención. Había algo en ella que le llamaba la atención más allá del momento. Una firmeza, una claridad. No era solo una mesera. Era alguien que tenía principios, y en un mundo donde eso valía cada vez menos, eso la hacía diferente. «Lucía, ¿puedes darme tu número? Quiero hablar contigo con calma, en otro momento». Ella dudó. No entendía si le estaba ofreciendo algo más o si solo lo decía por educación, pero sacó un papel y anotó su número. Se lo entregó y luego se apartó, regresando a donde estaban los demás empleados. Alejandro se quedó unos segundos en silencio. Su abogado le hablaba de los pasos a seguir, de las denuncias, de los comunicados oficiales, pero su mente ya no estaba ahí. Seguía pensando en cómo todo pudo cambiar en segundos, por una sola persona que decidió no quedarse callada. Esa noche no hubo firma, no hubo brindis, no hubo celebración, pero hubo algo más fuerte, la caída de una mentira, y el inicio de una verdad que iba a cambiarlo todo. Pasaron 3 días desde aquella cena, 3 días en los que Alejandro no durmió bien ni un solo minuto. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo estuvo a punto de desaparecer en un solo instante. Y de no ser por Lucía, ya estaría hundido en demandas, deudas y escándalos que habrían arrastrado no solo su nombre, sino también el de su padre.
el fundador de la empresa. Aunque el equipo legal ya se estaba encargando de todo, y Mauricio y Verónica estaban en manos de la justicia, había algo que no se quitaba de su cabeza: la imagen de Lucía, parada frente a todos, firme, sin miedo, diciendo la verdad en el peor momento. Alejandro pensaba en ella más de lo que se atrevía a reconocer, no por lo que pasó en la cena, sino por lo que había detrás. ¿Qué clase de persona arriesga su trabajo, su estabilidad y hasta su seguridad por alguien que no conoce? ¿Quién hace eso hoy en día y se queda tranquila como si no hubiera hecho nada extraordinario? El lunes en la mañana, se presentó en su oficina más temprano de lo normal. Caminó por los pasillos en silencio, saludó a algunos empleados y entró directo a su despacho. No tenía reuniones hasta las 10, pero pidió que no lo interrumpieran. Se sentó frente a su escritorio y miró el número anotado en el papel que Lucía le había dado. Dudó unos segundos, lo pensó 2 veces y al final marcó. Del otro lado, contestaron con voz cansada. «Bueno, ¿Lucía Hernández?» «Sí». «¿Quién habla?» «Soy Alejandro Ramírez». Hubo un silencio. Se escuchó algo de fondo, como niños peleando por la televisión y una mujer mayor tosiendo. «¿En serio es usted?» «Sí». «No te llamo para molestarte. Solo quiero hablar contigo un momento, si tienes tiempo». Sí, claro. ¿Te parece si paso por ti? Me gustaría invitarte a desayunar. Quiero proponerte algo». Lucía no contestó de inmediato. No entendía nada. ¿Proponerle qué? ¿Por qué él iba a querer verla otra vez? Pero algo en su voz le sonaba sincero, así que aceptó. Le dio la dirección de su casa y colgó, todavía con la mano temblando un poco. La colonia donde vivía Lucía estaba lejos de los rascacielos, los trajes caros y los restaurantes de lujo. Era un barrio con calles apretadas, casas modestas y puestos de tamales en las esquinas. Alejandro llegó en una camioneta negra, manejada por su chofer. Varios vecinos salieron a ver, sorprendidos. Nadie entendía por qué un hombre tan bien vestido se bajaba en esa calle. Lucía lo estaba esperando en la puerta, con ropa sencilla y el cabello suelto. Al fondo se escuchaban los gritos de sus hermanos y la voz de su mamá diciendo que no hicieran tanto escándalo. Cuando Alejandro la vio, sonrió. «Hola. ¿Lista?» Lucía asintió y subió a la camioneta sin decir mucho. Durante el camino, ninguno hablaba. Él miraba por la ventana y ella apretaba las manos sobre sus piernas. Llegaron a una cafetería tranquila, sin lujos, un lugar sencillo, donde nadie se les quedaría viendo. Pidieron café, pan dulce y jugo. Lucía seguía esperando que él dijera lo que venía a decir, pero Alejandro se tomó su tiempo. La miraba de vez en cuando, tratando de entenderla. «Tu mamá está enferma, ¿verdad?» Lucía se sorprendió. «¿Cómo lo sabe?» «Escuché su tos cuando hablamos por teléfono. Y alguien me contó que tú trabajas desde hace años para mantener tu casa, que cuidas a tu mamá, que tienes 2 hermanos pequeños, que has hecho de todo». Lucía bajó la mirada. «Sí, mi papá se fue cuando yo tenía 15. Desde entonces le entré a lo que fuera. Primero lavando trastes, luego en una fonda, luego como recepcionista en un taller, y después entré al restaurante. Todo por mi familia». Alejandro asintió sin interrumpirla. «Eres muy inteligente, Lucía, muy observadora. Y, más importante, eres valiente. Lo que hiciste la otra noche no lo hace cualquiera». Ella negó con la cabeza. «Solo dije lo que vi». «Exacto. Y dijiste la verdad, algo que muy pocos hacen». Lucía no sabía a dónde iba la conversación, hasta que él dejó la taza sobre la mesa y fue directo al grano. «Quiero que trabajes conmigo». Ella parpadeó, sin entender. «¿Cómo?» «En mi empresa. Quiero que seas mi asistente personal. No solo por lo que hiciste, sino porque confío en ti. Necesito a alguien así cerca de mí. Alguien que vea lo que los demás no ven. Alguien que no tenga miedo de decir lo que piensa». Lucía se quedó sin palabras. Nunca, en su vida, se había imaginado algo así. Ella no tenía títulos universitarios ni experiencia en oficinas grandes. Apenas si sabía usar Excel. ¿Qué podía hacer en una empresa de ese nivel? «No sé si sea suficiente para ese puesto», dijo sincera. «No tengo estudios. Nunca he trabajado en una oficina. No quiero fallarle». «No te estoy pidiendo que sepas todo», respondió Alejandro. «Solo que seas tú».
Lo demás se aprende. Lucía no contestó. La idea la ilusionaba, pero también la asustaba. Pensó en su mamá, en sus hermanos, en su vida sencilla. Pensó en el restaurante, en las bandejas, en las propinas. Pensó en que todo eso podía cambiar en un segundo. Y si no encajo, entonces buscamos otra cosa. Pero al menos inténtalo. No tienes nada que perder. Yo sí. Lucía miró por la ventana. No era una decisión fácil, pero tampoco quería seguir en lo mismo toda la vida. Sabía que no iba a tener otra oportunidad como esa. Está bien, dijo al fin. Acepto. Alejandro sonrió. No te vas a arrepentir. Terminaron el desayuno hablando de cosas simples. Horarios, transporte, sueldo. Nada de eso le importaba tanto a ella como la sensación de estar haciendo algo diferente. Algo grande. Cuando la llevó de vuelta a su casa, Lucía bajó del coche con una mezcla de miedo y emoción. Abrazó a su mamá, les contó a sus hermanos, y todos celebraron como si hubiera ganado la lotería. Esa noche no durmió. Pensó en lo que vendría, en lo difícil que sería adaptarse, en todo lo que tendría que aprender. Pero también pensó en que, por primera vez, alguien había creído en ella, y eso ya era suficiente para intentarlo con todo. Lucía llegó a la empresa de Alejandro un lunes por la mañana, con una carpeta en la mano y los nervios trepándole por la garganta. Había despertado antes del amanecer, planchado su única blusa blanca y recogido el cabello en una cola que dejaba ver su cara sin adornos. No usó maquillaje, no quiso parecer alguien que no era. Cuando bajó del transporte público frente al edificio, lo primero que sintió fue que todo era demasiado grande para ella. Las puertas de cristal se abrían solas, los pisos brillaban tanto que casi podía verse reflejada, y los empleados caminaban con prisa, vestidos todos de forma impecable, con teléfonos en la mano y actitud de saber exactamente a dónde iban. Nadie la conocía, nadie la miraba dos veces. Se sentía como un punto perdido en medio de una hoja blanca. En la recepción, una mujer con gafas y cara seria le pidió su nombre. Lucía Hernández. Vengo a empezar hoy. La recepcionista tecleó algo. Levantó una ceja y luego hizo una llamada rápida. Espere aquí, por favor. Lucía se sentó en un sillón de piel, tratando de no apretar demasiado la carpeta. Miraba de reojo todo a su alrededor. Las paredes tenían cuadros modernos que no entendía, pero que parecían caros. Había plantas que no eran de verdad, pero parecían naturales. A los pocos minutos, una mujer alta, de pelo corto y tacones que hacían eco en el piso, se acercó. Lucía, soy Karina, la asistente de recursos humanos. Sígueme, por favor. Caminaron por pasillos largos y silenciosos. Lucía sentía que cada paso hacía más ruido del que debía. Llegaron a una oficina mediana, donde Karina le explicó las reglas básicas. Horario, código de vestimenta, lugares donde podía comer, personas a las que debía reportarse. Todo rápido, directo, sin espacio para hacer preguntas. Luego le entregó una credencial con su nombre y su foto, tomada ese mismo día. Vas a trabajar directamente con el señor Ramírez. Su oficina está en el último piso. Te van a estar esperando allá. Lucía asintió. Tomó la credencial con manos que le temblaban. Subió al elevador sola. El piso 32. Las puertas se cerraron y el espejo le devolvió su imagen. Nerviosa, apretada, decidida. Cuando las puertas se abrieron, un aire frío le golpeó la cara. Ese piso era otro mundo. Silencio absoluto, muebles elegantes, vista panorámica de la ciudad. Alejandro estaba en su oficina, de espaldas, mirando por la ventana. Cuando ella entró, él se giró y sonrió. Bienvenida, Lucía. Ella respiró hondo. Gracias por la oportunidad. Él la guió hasta un escritorio justo frente a su puerta. Le presentó a Jorge, el jefe de operaciones, y a Carla, la coordinadora administrativa. Ambos la saludaron con cortesía, aunque sin demasiado entusiasmo. No sabían quién era, pero ya empezaban a correr los rumores, que era la mesera del restaurante, que Alejandro la había traído por algo raro, que seguro no duraría ni una semana. Lucía notó las miradas, las palabras que no se decían en voz alta, pero flotaban en el aire. No era tonta. Sabía que muchos pensaban que estaba ahí por algo que no tenía que ver con su talento. Su primer día fue pesado. Le dieron una computadora que apenas sabía usar. Tuvo que aprender cómo funcionaban los correos internos,
cómo se agendaban las reuniones, cómo se organizaban los reportes. Todo era nuevo. Cada tarea la hacía más lenta que los demás. Pero no se rindió. A la hora de la comida fue al comedor de empleados. Se sentó sola. Nadie se le acercó. Escuchaba los cuchicheos, sentía las miradas, apretaba los labios y agachaba la cabeza. En un momento, una mujer de cabello rizado se sentó frente a ella. «Tú eres Lucía, ¿verdad?» «Sí. Yo soy Erika, trabajo en contabilidad. Solo quería decirte que te admiro. Lo que hiciste con Mauricio y Verónica fue muy valiente». Lucía sonrió, sorprendida. «Gracias. No todos aquí son así. Hay mucha hipocresía. Pero si necesitas ayuda con algo, me puedes buscar». Ese gesto le cambió el día. Sintió que no estaba completamente sola. Los días siguientes fueron igual de intensos. Alejandro era exigente, pero justo. No la trataba con condescendencia. Le enseñaba. Le pedía cosas difíciles, pero le explicaba cómo hacerlas. Y cuando se equivocaba, no la humillaba, solo la corregía. Poco a poco, Lucía fue entendiendo cómo moverse. Aprendió a usar el calendario de juntas, a responder correos con la formalidad que el trabajo exigía, a llevar las notas de las reuniones. Los empleados más antiguos seguían viéndola con recelo. Algunos la ignoraban, otros, peor, hacían comentarios sarcásticos cuando pensaban que no los escuchaba, pero a ella ya no le dolía. Había vivido cosas peores. Lo importante era que cada día aprendía algo nuevo, y Alejandro la miraba con respeto, con esa mirada de quien reconoce el esfuerzo de verdad. Una tarde, Alejandro salió de su oficina con varios documentos en la mano. Se detuvo frente a ella. «Lucía, necesito que revises esto. Es una propuesta de alianza con otra empresa. No quiero errores. Léelo con calma». «¿Yo?», preguntó ella dudando. «Sí, confío más en tus ojos que en muchos de aquí». Lucía tomó los papeles como si le hubieran entregado oro. Los revisó con cuidado, subrayó cosas, hizo observaciones que Alejandro no esperaba. En una cláusula encontró un detalle que podía generar un problema fiscal. Alejandro sonrió al ver su nota en lápiz rojo. «Muy bien, exactamente por eso te necesito aquí». Ese comentario, simple, la hizo sentir que valía. Así pasaron las semanas. Lucía dejó de ser invisible. Algunos empleados comenzaron a notar su trabajo. Otros, aunque no la querían, ya no podían negar que hacía las cosas bien. Alejandro cada vez le pedía más tareas. A veces hablaban fuera del trabajo, de sus vidas, de lo que les molestaba del mundo, de lo que los hacía reír. Nada romántico todavía, pero sí una conexión que crecía sin que ninguno lo dijera. Una noche, ya tarde, Alejandro la acompañó al elevador. Se quedaron solos mientras bajaban. Él se recargó en la pared, cansado. «Ha sido un día pesado». «Sí», dijo ella, «pero se siente bien terminar algo difícil. ¿Sabes qué es lo más difícil?» «¿Qué?» «Confiar otra vez, después de una traición». Lucía lo miró. Él no decía nombres, pero ella sabía que hablaba de Mauricio, de Verónica, y de todo lo que le costó volver a mirar a alguien sin miedo. «Yo también aprendí eso», respondió. La puerta del elevador se abrió. Ella bajó primero. Él se quedó unos segundos mirando cómo se alejaba. Desde ese día, Alejandro no solo la veía como una empleada, la veía como alguien que había llegado a su mundo sin pedir permiso, pero con la fuerza suficiente para quedarse. Y aunque ninguno de los dos lo admitía todavía, algo estaba empezando a cambiar. Verónica Castillo miraba la televisión desde la sala de la casa de su hermana. La misma nota salía una y otra vez en todos los noticieros. Mauricio Salgado y Verónica Castillo, los excolaboradores acusados de intento de fraude millonario. En cada imagen aparecía ella bajando la cabeza mientras la policía la escoltaba. Una vez más, otra vez. No había forma de borrar eso. Su nombre, su cara, su reputación, destruidos. Llevaba semanas ahí, escondida, sin trabajo, sin amigos, sin poder salir a la calle sin que alguien la reconociera. Su familia no preguntaba mucho. Sabían que estaba metida en algo sucio, pero no sabían hasta dónde. Ella tampoco les explicaba. Solo se pasaba el día encerrada, pensando, buscando en su cabeza la forma en que todo se había salido de control.
Pero lo que más la consumía no era el escándalo ni el arresto, era lo que vino después, el silencio. Alejandro no intentó buscarla, no llamó, no escribió, no pidió su versión, nada, como si ella fuera solo una pieza que se rompe y se tira, después de años de lealtad, de resolverle la vida, de cubrirle las espaldas, de estar ahí para todo. Así la había dejado ir. Y todo por culpa de una cualquiera, una mesera, Lucía. Verónica la había visto esa noche, recordaba perfectamente su cara, cómo interrumpió todo con esa voz segura, cómo Alejandro la escuchó, cómo se atrevió a cuestionarla a ella. Y lo peor, cómo todos terminaron creyéndole. No era justo, no podía aceptarlo, no lo iba a permitir. Una noche, mientras cenaba sola, le llegó un mensaje por una aplicación de esas que borran todo después de leerlo. ¿Estás lista para arreglar lo que esa estúpida destruyó? Verónica supo de inmediato quién era. Mauricio. Desde su celda había logrado conseguir un celular. No era raro. Dinero tenía. Y aún conservaba contactos que le debían favores. Verónica dudó unos segundos, pero luego respondió. ¿Qué tienes en mente? Así empezó todo. Las semanas siguientes se dedicaron a planear. Él desde la cárcel, ella desde la sombra. No era fácil, pero tenían tiempo. Verónica todavía tenía acceso a algunos documentos viejos, a correos, a movimientos internos. Mauricio tenía amigos en común con exempleados resentidos, personas que no soportaban ver a Lucía como la nueva asistente del jefe. Ambos coincidían en una cosa: no iban a destruirla físicamente, no querían lastimarla con golpes. Eso sería muy fácil. Querían lo peor: arruinar su nombre, su imagen, su credibilidad, así como ella lo había hecho con ellos. El plan comenzó con algo sencillo: crear pruebas falsas de un supuesto desvío de dinero. Usaron el nombre de Lucía en papeles modificados, simularon transferencias desde su usuario interno. Armaron todo con tanto cuidado que ni el sistema de seguridad de la empresa lo detectó al principio. Verónica incluso logró recuperar su antigua computadora del trabajo, esa que nadie había formateado aún. Desde ahí clonaron archivos, reconstruyeron accesos. Era como si ella nunca se hubiera ido. Y como Lucía no era experta en tecnología, sabían que no tendría cómo defenderse. Mientras tanto, Lucía seguía trabajando sin sospechar nada. Cada día llegaba puntual, lista para dar lo mejor. Alejandro la veía con respeto, con admiración, con algo más que aún no se atrevía a nombrar. Habían comenzado a comer juntos en la oficina. A veces platicaban después de la jornada. Había una complicidad que ya todos empezaban a notar, y eso fue lo que terminó de encender la mecha. En el piso 16, donde trabajaba administración, ya se comentaba que Alejandro se estaba enamorando de la mesera. Algunos lo decían en broma, otros con burla, otros con envidia. Lo cierto es que muchos no la soportaban, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Una chica sin estudios, sin apellido, sin experiencia, que en pocos meses se había ganado el lugar que muchos llevaban años deseando. Eso no se perdonaba fácilmente. Un día, Erika, la contadora que se había hecho amiga de Lucía, la vio pensativa en el comedor. ¿Estás bien? No sé, dijo Lucía bajito. Siento que me miran diferente, como si algo pasara y yo no me entero. Es porque brillas, Lucía, porque hiciste las cosas bien. A muchos no les gusta ver que alguien de abajo suba sin pedir permiso. Lucía asintió, pero no dijo nada. Tenía una sensación rara en el pecho, como si algo estuviera a punto de estallar, y no estaba equivocada. Una mañana, Alejandro llegó a la oficina con cara seria. No saludó a nadie. Cerró la puerta de su despacho y llamó a seguridad. Pidió revisar todos los movimientos financieros de las últimas semanas. Luego llamó al equipo de auditoría. Algo grave había pasado. Lucía lo notó alterado. Le preguntó si todo estaba bien, pero él no respondió. Solo le pidió que no se moviera de su lugar. A las 3 de la tarde, la bomba cayó. El departamento legal encontró pruebas de un supuesto desvío de dinero desde la cuenta de Lucía. Aparecían transferencias hechas con su usuario, desde su computadora, fechas exactas, montos específicos. Todo parecía real. Alejandro se quedó helado. No podía creerlo. No puede ser, murmuró. No ella. Pero los documentos estaban ahí, claros, directos,
irrefutables. Llamó a Lucía a su oficina. Ella entró tranquila, pero al ver su cara, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Alejandro no la dejó sentarse. Le lanzó los papeles sobre el escritorio. ¿Qué es esto? Lucía los tomó, los leyó, frunció el ceño. Estaba confundida. No entiendo. Yo no hice esto. Están hechas desde tu usuario, desde tu computadora. ¿Quieres que crea que alguien te obligó, que no sabías nada? Yo no tomé ni un solo peso, te lo juro. Alejandro la miró furioso. ¿Y cómo explicas esto? ¿Tú crees que soy idiota? Lucía sintió que el mundo se le venía encima. No sé qué está pasando, pero yo no hice esto. Ya no quiero escucharte, dijo él seco. Estás despedida. Entrega tus cosas. Te vas hoy mismo. Lucía no dijo nada más. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no se las limpió. Salió de la oficina sin mirar a nadie. En el pasillo, todos la observaban, algunos con morbo, otros con satisfacción. Erika intentó acercarse, pero ella la evitó. Guardó sus cosas en silencio. La credencial, una libreta, una pluma, nada más. Caminó hasta el elevador sin voltear atrás. Al salir del edificio, respiró hondo. Sintió que le arrancaban el corazón, y mientras ella se alejaba, Verónica sonreía desde su escondite. El plan había funcionado. Habían logrado lo que querían, destruirla desde adentro, con la misma arma que ella había usado. El evento de esa noche era importante. Alejandro lo sabía desde hacía semanas. Era la entrega de un reconocimiento a los empresarios que más habían aportado a la recuperación económica de la ciudad, después de un año difícil. El salón estaba decorado con luces tenues, mesas redondas con manteles blancos, música suave de fondo y cámaras por todos lados. Era el tipo de evento al que iban políticos, inversionistas y empresarios para saludarse, tomarse fotos y decir lo correcto. Lucía no pensaba ir. No tenía vestido de noche ni sabía cómo moverse en ese tipo de lugares. Pero 3 días antes, Alejandro se le acercó con un sobre. Quiero que vengas conmigo al evento del viernes. Es importante, y quiero que estés ahí. Lucía lo miró, dudosa. No tengo que ponerme, y no creo que encaje en ese lugar. Alejandro sonrió. Tú encajas donde tú quieras estar. Lo demás es lo de menos. Cuando abrió el sobre, encontró una invitación elegante y una nota escrita a mano. Gracias por todo lo que haces. Acompáñame esta noche, por favor. En la parte de abajo, había una tarjeta de una boutique con una cita programada a su nombre. Lucía se quedó sin palabras. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Esa noche, cuando llegó al evento, todos se voltearon a verla. Llevaba un vestido sencillo, color vino, de tirantes delgados, que dejaba ver su figura sin exagerar nada. El cabello suelto, peinado con ondas suaves, y un maquillaje que apenas resaltaba sus ojos. No parecía otra persona. Seguía siendo Lucía, pero una versión de ella que ni siquiera conocía. Alejandro la recibió en la entrada. Llevaba un traje negro con camisa blanca. Elegante, seguro. Pero cuando la vio, por un segundo perdió el aire. Te ves increíble. Lucía bajó la mirada, nerviosa. Gracias. Es la primera vez que uso algo así. Te queda perfecto. Vamos. Hay muchas personas que quiero que conozcas. Caminaron juntos hacia la sala principal. La gente los miraba. Algunos reconocían a Alejandro, otros a Lucía. Algunos cuchicheaban, pero a ella ya no le importaba. Estaba en paz con lo que era. Estaba ahí porque se lo había ganado, porque lo merecía. Durante la cena, hablaron con varios empresarios, compartieron mesa con políticos, respondieron preguntas de periodistas. Lucía se mantuvo tranquila. Respondía cuando era necesario, pero siempre con humildad. Nunca pretendía impresionar, solo hablaba con la verdad. Y eso, curiosamente, era lo que más impresionaba. Alejandro la observaba con orgullo. No necesitaba decir nada. Su presencia hablaba por sí sola. Ella no era una asistente más. Era alguien con carácter, con voz, con valores. Y eso era justo lo que más lo atraía de ella. Después del discurso principal y los brindis, la gente comenzó a irse. Algunos se quedaron en pequeños grupos, riendo, hablando de negocios. Alejandro se acercó a Lucía con 2 copas en la mano. ¿Quieres salir un momento al jardín? Está más tranquilo allá. Lucía asintió.
Caminó junto a él hacia una terraza que daba a un jardín iluminado con luces cálidas. El aire estaba fresco. Se sentaron en una banca, uno al lado del otro, en silencio por unos segundos. «Gracias por venir», dijo él mirando al frente. «Gracias por invitarme. Nunca había estado en un lugar así. Al principio me sentí fuera de lugar, pero después me relajé. No parecías nerviosa». «Lo estaba», respondió sonriendo, «pero ya me acostumbré a fingir seguridad cuando tengo miedo». Alejandro la miró de reojo. «Eso lo hacen los valientes». Lucía bajó la vista. «No sé si soy valiente. A veces solo hago lo que creo que debo hacer. Por eso estás aquí», dijo él, «porque haces lo correcto, aunque te cueste». Lucía lo miró a los ojos. Por un momento, no dijeron nada. Solo se miraron. Y en ese silencio, algo se movió dentro de los dos. Algo que venía creciendo desde hacía tiempo, pero que ninguno se había atrevido a nombrar. «¿Te puedo preguntar algo?», dijo Lucía. «Claro. ¿Por qué confías tanto en mí?». Alejandro se tomó unos segundos antes de responder. «Porque cuando todo se vino abajo, fuiste la única que no me falló». Lucía apretó la copa entre las manos. «Tú tampoco me has fallado». Él la miró con más atención. Se inclinó un poco hacia ella. «No quiero que esto se malinterprete, Lucía. Sé que trabajamos juntos, que hay reglas, pero a veces siento que lo que hay entre nosotros va más allá del trabajo». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Yo también lo he sentido, pero me da miedo». «¿Miedo de qué?». «De que no sea real, de que sea solo emoción del momento, o de que un día te des cuenta que no soy suficiente para tu mundo». Alejandro negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «Lucía, tú eres lo único real que tengo en este mundo». Esa frase se quedó flotando entre los dos. No se besaron, no se tocaron, solo se quedaron ahí, mirándose, con el corazón latiendo rápido y las palabras atrapadas entre los labios. Después de un rato, regresaron al salón. Ya quedaba poca gente. Lucía se despidió de algunos con una sonrisa tímida. Alejandro la acompañó hasta la salida, donde su transporte la estaba esperando. Antes de que subiera al auto, él le tocó el brazo suavemente. «Gracias por esta noche. Gracias por todo». Ella subió al coche y se fue. Desde la ventana lo vio quedarse solo, mirándola irse como si no quisiera que se fuera. Esa noche, al llegar a su casa, Lucía no se cambió de inmediato. Se sentó en la orilla de la cama, mirando el vestido. Sabía que algo había cambiado, que ya no era solo trabajo, que ya no eran solo miradas o respeto. Lo que había entre ellos tenía forma, tenía peso, y aunque no lo habían dicho en voz alta, ya no podían ignorarlo. Alejandro, en su departamento, caminaba de un lado a otro. Pensaba en lo que había sentido al estar junto a ella, en cómo el mundo se detenía cuando Lucía hablaba, en cómo su presencia lo calmaba. Por primera vez, después de muchos años, sentía que había encontrado algo verdadero. Una noche como esa no se olvida, porque hay noches que no solo te cambian el día, te cambian la vida entera. La relación entre Lucía y Alejandro ya se sentía distinta. No era algo dicho ni confirmado, pero se notaba, en las miradas, en los silencios, en los pequeños gestos que compartían al pasar uno junto al otro. Y aunque intentaban mantener todo profesional, la energía entre ellos era tan fuerte que era imposible ocultarla por completo. En la oficina, las cosas se habían estabilizado después del escándalo. El equipo legal seguía trabajando en los procesos contra Mauricio y Verónica, pero Alejandro ya no hablaba mucho del tema. Decía que había que mirar hacia adelante. Lucía, por su parte, seguía concentrada en su trabajo. Era puntual, ordenada, entregada, y eso incomodaba a más de uno. En la sombra, Verónica no había dejado de moverse. Después de semanas de estar escondida, sin redes sociales y evitando cualquier contacto directo, empezó a aparecer con otro nombre en foros de empleados, grupos privados y correos anónimos. Sabía perfectamente cómo funcionaba la estructura interna de la empresa. Conocía el sistema, los accesos, las contraseñas viejas que nunca cambiaron, y sobre todo, sabía cómo manipular. Desde una laptop vieja, en el departamento de un amigo que le debía favores, comenzó a enviar mensajes a empleados inconformes. Les decía que Alejandro había perdido la cabeza,
que estaba encaprichado con una mujer sin experiencia, que los verdaderos talentos estaban siendo ignorados. Algunos borraban el mensaje, pero otros, movidos por la envidia o por ambición, le respondían. Fue entonces cuando Verónica contactó a Mauricio. Él seguía en prisión preventiva, pero sus abogados le conseguían acceso a ciertas comodidades. Un celular era parte de eso. A través de llamadas disfrazadas como consultas legales, hablaron por días. «Necesitamos algo que los haga dudar de ella», le dijo Mauricio. «Algo que parezca real, que nadie cuestione. Ya tengo a las personas correctas. Solo dime qué hacemos». El plan fue diseñado con precisión. Verónica sabía que en la empresa seguía existiendo una computadora que alguna vez usó. No la habían formateado. Seguía ahí, guardada, en una oficina olvidada. Uno de los empleados del área de sistemas, un joven ambicioso llamado Roberto, se encargó de activarla. Le prometieron un pago que le solucionaría varios problemas. Solo tenía que seguir instrucciones. Roberto conectó la computadora, accedió al sistema interno y desde ahí empezó a mover archivos antiguos. Los documentos falsos ya estaban listos. Reportes de transferencias, solicitudes de fondos, accesos a cuentas, todo con fechas recientes. Todo firmado digitalmente con el usuario de Lucía. Mientras eso pasaba, Verónica, usando otra identidad, comenzó a esparcir rumores dentro de la empresa. Dicen que Lucía está manejando dinero de forma irregular. Me llegó un correo anónimo con pruebas. ¿Te diste cuenta que Alejandro ya no revisa nada si ella lo aprueba? Eran frases pequeñas, lanzadas en pasillos, en grupos de WhatsApp, en charlas durante la comida, pero funcionaban. Lo que empieza como un chisme, si se repite lo suficiente, se vuelve creíble. Lucía empezó a notar los cambios. Gente que antes la saludaba, ahora le evitaba la mirada. Comentarios que se cortaban cuando ella entraba a la sala. Silencios incómodos en las juntas. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego Erika, su compañera de contabilidad, se acercó con cara seria. «Lucía, hay algo que tienes que saber. ¿Qué pasa? Hay rumores, y no buenos. Están diciendo que tú estás desviando dinero». Lucía se quedó fría. «¿Qué? ¿Quién dice eso? No sé exactamente quién lo empezó, pero hay correos, capturas, documentos. Todo apunta a ti». «Eso es mentira», dijo ella con la voz quebrada. «Yo nunca haría algo así. Yo te creo, pero hay gente que no». Y ya llegó a oídos de los auditores. Lucía se levantó de golpe y fue directo a la oficina de Alejandro. Él estaba en una videollamada, pero al verla tan alterada, colgó de inmediato. «¿Qué pasó? Están diciendo que estoy robando, que moví dinero de la empresa. Alejandro, juro por mi madre que no es verdad». Él frunció el ceño. «¿Quién dice eso?» «No lo sé, pero hay documentos falsos. Alguien me está tendiendo una trampa». Alejandro se levantó de su silla. «Déjame revisar todo, no te preocupes, yo sé quién eres, y confío en ti». Lucía respiró un poco más tranquila, pero ese alivio no duró mucho. Esa misma noche, en la junta del comité financiero, uno de los miembros presentó los documentos sospechosos. Eran detallados. Incluían reportes internos, movimientos con fechas exactas y hasta capturas de pantalla que parecían salidas del propio escritorio de Lucía. El comité se alarmó. Alejandro, al ver las pruebas, sintió una mezcla de enojo y confusión. Sabía que Lucía no era así, pero los papeles estaban ahí, frente a todos. ¿Y si estaba equivocado? «Yo necesito hablar con ella directamente», dijo él serio. «No deberías», respondió otro miembro del comité. «Esto ya escaló. Si la proteges, van a decir que estás cubriendo a tu asistente favorita». Esa frase lo golpeó. Favorita. Sabía lo que estaban insinuando, que estaba cegado por ella, que no podía pensar con claridad. Y eso, más que enojarlo, lo hizo dudar, porque tal vez, solo tal vez, tenía razón. Y si su cercanía con Lucía le había nublado el juicio, volvió a su oficina. Lucía ya no estaba. Se había ido antes, con el rostro pálido y las manos temblando. Alejandro se quedó solo, con los documentos en la mano, sintiendo que el mundo otra vez se le iba de las manos. En otro punto de la ciudad, Verónica observaba desde su laptop los mensajes que circulaban en la empresa. Sonrió. «La semilla está plantada», dijo en voz baja. «Solo falta que florezca».
Y mientras tanto, Mauricio hablaba con uno de sus contactos desde la prisión. Cuando la acusen oficialmente, quiero estar enterado. Vamos a ver si sigue siendo la heroína que todos admiran. El plan estaba en marcha. La trampa tendida. Todo preparado para caerle encima a Lucía con fuerza. Y lo peor es que nadie, ni siquiera Alejandro, parecía capaz de detenerlo a tiempo. Lucía llegó temprano esa mañana, como siempre. Caminaba por el pasillo del piso 32 con su café en la mano y la carpeta de reportes que Alejandro le había pedido el día anterior. Saludó a Jorge con una sonrisa, pero él apenas levantó la vista. Saludó a Carla, que ni siquiera le respondió. El ambiente se sentía tenso, extraño, como cuando va a llover y el aire se pone espeso. Al llegar a su escritorio, notó que su computadora no encendía. Aparecía una pantalla bloqueada. Pensó que era un problema técnico. Llamó a sistemas, pero no contestaron. Minutos después, 2 guardias de seguridad se acercaron y uno le pidió que lo acompañara. Ella no entendía nada. ¿Qué pasa? Nos pidieron que la llevemos a la sala de juntas. ¿Quién lo pidió? El señor Ramírez. Lucía dejó todo y caminó detrás de ellos. Sentía un hueco en el estómago, el mismo que había sentido la vez que su papá no regresó a casa. Ese presentimiento feo que no avisa, pero que se mete en el pecho y aprieta. Cuando abrió la puerta, la sala ya estaba llena. Alejandro estaba al frente, de pie, con los brazos cruzados. Había 4 personas más. El abogado de la empresa, un miembro del comité de auditoría, Carla y Jorge. Todos la miraron al mismo tiempo. «Toma asiento, por favor», dijo Alejandro sin mirarla a los ojos. Lucía se sentó despacio. Nadie hablaba. El silencio era tan fuerte que hasta el tic-tac del reloj se escuchaba como un golpe. «Te llamamos porque hay algo grave», empezó Alejandro con la voz tensa. «Se encontraron movimientos financieros irregulares hechos desde tu usuario». Lucía parpadeó, confundida. «¿Qué?». El abogado puso una carpeta sobre la mesa. La abrió y giró varias hojas hacia ella. Documentos con su nombre, su firma digital, fechas recientes, montos altos, transferencias a cuentas que ella jamás había visto. «Esto no es mío», dijo bajito. «Yo no hice nada de eso». «Los registros dicen lo contrario», interrumpió Carla con una mirada fría. «Todo fue desde tu perfil». Lucía volteó a ver a Alejandro. Esperaba que él la defendiera, que dijera que confiaba en ella, que todo se iba a aclarar, pero él seguía serio, con la mirada clavada en los documentos. «Te vamos a pedir que entregues tu computadora, tu teléfono de trabajo y tu credencial. La empresa ha decidido finalizar tu contrato de inmediato». Lucía sintió que la garganta se le cerraba. «¿Me estás despidiendo?». Alejandro respiró hondo. «Con toda la evidencia que hay, no tengo opción. ¿Ni siquiera me vas a escuchar?». «Ya escuchamos lo necesario», dijo Jorge, con tono seco. «Las pruebas son claras». «¿Pruebas falsas?», soltó ella con rabia contenida. «Todo esto es mentira. Nadie más tenía acceso a tu equipo», respondió el abogado. «Ya revisamos todo. Y si no fuiste tú, tendrás que demostrarlo por tu cuenta». Lucía se puso de pie. La voz le temblaba, pero se negó a llorar frente a ellos. «No puedo creer que pienses esto de mí», le dijo a Alejandro. «Después de todo lo que viví, de todo lo que te ayudé, de todo lo que compartimos, ni siquiera te tomaste el tiempo de preguntarme». Alejandro no respondió. Bajó la mirada, y eso dolió más que cualquier palabra. «Está bien», dijo ella con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. «No soy la primera en ser usada y después tirada». Agarró su bolso, entregó la credencial y salió de la sala. No corrió, caminó con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba rompiendo en 1000 pedazos. En el elevador, sola, las lágrimas le rodaron por las mejillas. No entendía nada. ¿Cómo era posible que Alejandro le creyera a unos papeles falsos antes que a ella? ¿Cómo podía no haber sentido la verdad en su voz? ¿Tanto miedo tenía de verse débil ante los demás? Cuando salió del edificio, Erika la alcanzó corriendo. «Lucía, ¿qué pasó?». Ella solo la abrazó fuerte. No tenía fuerza para hablar. Esa tarde volvió a casa sin decir una palabra. Doña Marta, su mamá, la vio llegar con la cara descompuesta. Sabía que algo estaba mal, pero Lucía solo se metió a su cuarto, cerró la puerta y se tiró en la cama. Lloró hasta quedarse dormida. Lloró de impotencia, de rabia, de tristeza, no por el trabajo,
ni por el dinero. Lloró porque lo que más le dolía era la traición. Mientras tanto, en la oficina, Alejandro seguía en la sala de juntas. El comité se fue uno por uno. El abogado cerró la carpeta, satisfecho. Carla le dio una palmada en el hombro y le dijo que había hecho lo correcto. Pero él no se sentía bien. En su pecho, algo no cuadraba. Lucía no era una actriz. Y cuando dijo que era inocente, lo dijo con una fuerza que no podía fingirse. Sin embargo, ya era tarde. La había despedido frente a todos. Le había dado la espalda. La había hecho sentir como una delincuente. En otro punto de la ciudad, Verónica vio la noticia filtrada en redes. Lucía Hernández, despedida por presunto fraude en la empresa Ramírez Corporativo. Cerró la laptop con una sonrisa. «Te dije que ibas a pagarme, Cerita». Mauricio, desde su celda, también recibió el mensaje. «Uno a uno, todos caen», dijo al aire, mientras tiraba el teléfono al piso. Lucía pasó los días siguientes sin salir de casa. Se negaba a comer. No respondía a mensajes. Sus hermanos, Luis y Sofía, intentaban animarla, pero ella no podía ni fingir una sonrisa. Había perdido todo. No el trabajo, no la oportunidad. Había perdido la confianza en alguien que creyó distinto a los demás. Y mientras eso pasaba, Alejandro se encerraba más en su oficina. No hablaba con nadie. No sonreía. A veces se quedaba mirando su celular, viendo la última conversación que tuvo con Lucía, la nota escrita a mano que ella le dejó un día en el escritorio, los mensajes donde se preocupaba por él cuando salía tarde. Todo eso ahora parecía tan lejano, tan irrecuperable, pero lo peor de todo era una sola pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Y si me equivoqué? Lucía no salió de su cuarto en 2 días. No tenía ganas de ver a nadie, ni de hablar, ni de moverse, ni siquiera lloraba ya. Se quedó acostada, mirando el techo, con los ojos secos y la cara vacía, como si todo dentro de ella se hubiera apagado. Tenía el corazón roto, pero más que tristeza, lo que sentía era un silencio enorme, uno de esos que duelen más que cualquier grito. Doña Marta, su mamá, tocó la puerta varias veces. Le dejó comida en una bandeja que siempre regresaba intacta. Le decía que la amaba, que no estaba sola, pero Lucía no respondía. No podía. Sentía que cualquier palabra iba a romperla más. Luis, su hermano, se asomó en un momento y le dejó un chocolatito que le gustaba desde niña. Lo puso en la esquina de la cama sin decir nada. Solo la miró con esos ojos de niño que saben que algo está muy mal, aunque nadie se los explique. Sofía, la más pequeña, dibujó una flor en una hoja y la pegó en la puerta con cinta. Puso abajo con lápiz: «Te amo, Lu». Lucía vio todo eso desde su cama, agradecida, pero también sintiéndose culpable por no tener fuerzas para levantarse. Quería estar bien por ellos, pero no podía fingir algo que no sentía. La caída había sido demasiado dura. La imagen de Alejandro se le aparecía cada vez que cerraba los ojos. Su cara seria, su voz dura, su silencio cuando más necesitaba que la defendiera. No podía borrar ese momento. La forma en que él, frente a todos, le creyó a un papel antes que a ella. No a un desconocido, no a un empleado más. A ella, a la mujer que estuvo a su lado cada día, que lo salvó del fraude, que lo acompañó cuando no confiaba en nadie, que lo cuidó con el corazón. Pensaba una y otra vez: ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué ni siquiera dudó un poco? Eso era lo que más le dolía. No el trabajo, no la reputación, el abandono. Fuera de esa casa pequeña, la ciudad seguía su curso. En la empresa, la noticia del despido de Lucía había corrido como fuego. Algunos la celebraban en secreto, otros no sabían qué pensar. Erika fue una de las pocas que levantó la voz. «Esto no tiene sentido», le dijo a Carla en la sala de descanso. «Lucía no haría algo así». «No seas ingenua», respondió Carla cruzando los brazos. Las pruebas estaban ahí. Si Alejandro la despidió, es porque algo sabía. ¿Y si se equivocó? Eso ya no importa, está fuera, y nosotros tenemos que enfocarnos en el trabajo. Erika se fue, furiosa. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Solo su instinto, y su instinto le gritaba que alguien estaba moviendo los hilos desde otro lado. Alejandro, por su parte, no estaba bien. Desde que firmó la carta de despido, no había tenido un solo día en paz. Dormía poco, comía menos.
Se la pasaba revisando documentos, informes, mensajes viejos, buscando algo, lo que fuera, alguna señal que le dijera que había tomado la decisión correcta, pero no la encontraba. Cada vez que se quedaba solo, se acordaba de Lucía, de su voz firme en el restaurante cuando lo salvó, de sus manos rápidas en la oficina, de sus ojos tristes en aquella banca del jardín, de su sonrisa, de su forma de mirarlo como nadie más, y sobre todo, de cómo lo había mirado el día que la despidió, con decepción, con una herida tan profunda que a él le costaba respirar cada vez que la recordaba. Un jueves por la noche, subió al archivo viejo de la empresa, un lugar al que casi nadie iba, lleno de cajas, papeles viejos, computadoras que ya no usaban. Se sentó frente a una de ellas. Era la antigua máquina de Verónica, la que nunca se había borrado por completo. La encendió, buscó algunos documentos. No sabía bien qué buscaba, pero sentía que algo estaba ahí. Revisó carpetas, correos antiguos, accesos, y entonces encontró algo raro. Un archivo con fecha modificada días después de que Verónica ya no trabajaba ahí. Algo no cuadraba. Era una conexión, una señal de que esa computadora seguía activa mucho después de lo que debía. Anotó el nombre del archivo y bajó a su oficina. No dijo nada a nadie. Solo llamó al equipo de sistemas y les pidió que revisaran la actividad de red de las últimas semanas. Les dio instrucciones claras: buscar accesos sospechosos desde dispositivos inactivos. No dio nombres. No explicó por qué. Solo dijo que era urgente. Los técnicos se pusieron a trabajar, y mientras eso pasaba, Alejandro volvió a ver la silla vacía frente a su escritorio, la que usaba Lucía. Aún quedaba una taza con su nombre, una planta pequeña que ella había traído, y un papel doblado con su letra. Era una lista de pendientes que había dejado antes de irse. Lo agarró, lo abrió, y en una esquina leyó una frase que lo quebró por dentro. Hay que hacer las cosas bien, aunque nadie lo note. Alejandro cerró los ojos, se recargó en la silla, y por primera vez, se dijo en voz baja lo que no había querido admitir: la lastimé, y no tengo cómo arreglarlo. Mientras tanto, en su casa, Lucía se levantó por fin de la cama. Fue al baño, se lavó la cara, miró su reflejo en el espejo. Se veía cansada, ojerosa, pero con algo en los ojos que no tenía antes, una determinación silenciosa. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Se preparó un café, se sentó a desayunar con sus hermanos. Les preguntó por la escuela, por los maestros, por sus tareas. Les sonrió, aunque todavía dolía, pero ya no se sentía vacía, solo herida, y con eso podía vivir. ¿Vas a volver a trabajar, Lu?, le preguntó Luis con la boca llena de cereal. Sí, respondió ella. No sé en qué, pero sí. ¿Y ya no vas a ver al señor Alejandro? Lucía se quedó callada. Miró la taza, pensó un momento, y luego dijo: no, ya no. Doña Marta la miró desde la cocina. Se le partía el alma ver a su hija así, pero también sentía orgullo, porque a pesar de todo lo que le habían hecho, Lucía no se rendía, seguía de pie, más fuerte que nunca. Y así, en medio del silencio, del dolor y de las dudas, Lucía empezó a reconstruirse, sin Alejandro, sin la empresa, sin promesas rotas, solo con lo que siempre tuvo, su verdad. Doña Teresa Ramírez no era de las que se quedaban calladas cuando algo le olía mal. Había aprendido, con los años, a leer a las personas mejor que cualquier informe. Su intuición rara vez fallaba, y aunque ya no estaba tan metida en los asuntos de la empresa, seguía atenta a lo que pasaba. Siempre tenía a alguien que le contaba todo, aunque Alejandro creyera que la tenía al margen. Fue una mañana de sábado, mientras tomaba café en el jardín de su casa, cuando recibió una llamada de uno de los antiguos socios de su esposo. Le preguntó si era cierto lo de la asistente, que se había robado dinero, que la habían despedido por fraude. Teresa no entendía nada. ¿Lucía Hernández?, preguntó dudando. ¿La misma joven que lo ayudó con el contrato falso? Esa misma, respondió el hombre. Qué decepción, ¿no? Doña Teresa no contestó. Colgó con cortesía, se sirvió otro poco de café y se quedó pensando. Había conocido a Lucía en persona solo una vez, en un evento pequeño, pero le bastó con ese rato para notar que era distinta.
humilde, reservada, pero firme. No era como muchas otras personas que pasaban por la empresa buscando agradar o aparentar. Lucía no buscaba caerle bien a nadie. Solo hacía su trabajo. Con eso bastaba. Y ahora decían que había robado, que se había aprovechado de la confianza, que había engañado a todos. No le sonaba, no le cuadraba, no le creía. Llamó a Alejandro esa misma tarde. Él contestó con voz apagada. «Hola, mamá. ¿Tienes un minuto?» «Sí». Me contaron lo de Lucía. Silencio. ¿Qué pasó en realidad? La tuvimos que despedir. Encontramos pruebas de que desvió fondos. Todo está documentado. Los abogados lo revisaron. Fue muy doloroso. ¿La escuchaste? Sí, claro. Ella lo negó todo. Pero las pruebas eran fuertes. ¿Y tú qué sentiste cuando la miraste a los ojos? Alejandro no supo qué responder. Eso pensé, dijo ella. Porque si algo me enseñaste tú, Alejandro, fue a confiar en mi intuición. Y a mí, Lucía no me pareció una ladrona. Mamá, fue muy difícil. Había presión del comité, de los auditores, y eso es más fuerte que lo que tú sentías, más fuerte que tu experiencia, que el respeto que le tenías. Él se quedó callado. Voy a ir a la empresa el lunes, dijo Teresa. Quiero ver esos papeles. Mamá, no estoy pidiendo permiso. Nos vemos allá. El lunes a las 9 de la mañana, doña Teresa llegó con su bolso colgado y su caminar seguro. Saludó a la recepcionista, que la reconoció de inmediato, y subió directo al despacho de su hijo. Cuando Alejandro la vio entrar, se puso de pie. «Te ves bien», le dijo dándole un beso en la mejilla. «Gracias. Ahora muéstrame lo que tienes». Alejandro le entregó una carpeta con los documentos del supuesto fraude. Ella se sentó, sacó sus lentes y empezó a leer con calma. Pasó hoja por hoja, sin decir nada, anotando con lápiz lo que le parecía extraño. Alejandro no interrumpió. «Esto está demasiado limpio», dijo al fin. «Demasiado perfecto. Como si alguien hubiera armado todo para que no hubiera duda». Eso me pareció al principio. Pero los técnicos dicen que los accesos sí salieron del usuario de Lucía. Y si alguien más usó su cuenta, dicen que es imposible, pero no lo han comprobado al 100%. ¿Y ya revisaste si hay otros accesos fuera del horario normal? Alejandro negó con la cabeza. «Entonces vamos a hacer eso», dijo ella, firme. «Quiero ver los registros de red, y quiero hablar con el chico de sistemas que manejó la investigación». Llamaron a Roberto, el mismo empleado que Verónica había manipulado semanas antes. Llegó nervioso, con la camisa arrugada y el cabello desordenado. No esperaba que la mamá del jefe lo llamara a su escritorio. «Hola, señora Ramírez. Es un gusto. No me digas eso. Solo dime la verdad». «Claro. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero que me muestres el historial de accesos del sistema desde el equipo asignado a Lucía. Todos, incluyendo fines de semana, horas no laborales y conexiones remotas». Roberto tragó saliva. Eso ya se revisó, señora. Pues revísalo otra vez y hazlo aquí, frente a mí. Roberto sacó su laptop, la conectó al sistema y empezó a buscar los registros. En la pantalla aparecían fechas, códigos, IPs. Teresa no entendía todo, pero sabía leer detalles. Alejandro estaba al lado, mirando en silencio. «Mira esto», dijo ella señalando una línea. «Ese acceso es a las 3 de la mañana». Roberto asintió, incómodo. «Sí, Lucía trabajaba a esa hora». «No, que yo sepa». «Entonces, podría ser un error del sistema, o alguien que entró con su usuario desde otro equipo». Roberto no contestó. Teresa lo miró directo a los ojos. «Tú sabes algo. Se te nota. Dímelo ahora. Si alguien te pidió que movieras cosas, este es el momento de hablar». Roberto bajó la mirada. Las manos le temblaban. Yo solo hice lo que me dijeron. Verónica me contactó. Me ofreció dinero. Me pidió que activara su computadora antigua, que metiera unos archivos ahí. Dijo que quería vengarse». Alejandro abrió los ojos. «¿Tienes pruebas?» Guardé los mensajes, por si algo pasaba. Teresa se recargó en la silla. «Mándalos ahora mismo al equipo legal, y quiero una copia en mi correo». Roberto asintió. Lo hizo de inmediato. Estaba pálido, sudando. Sabía que su carrera probablemente se había terminado, pero también sabía que había hecho lo correcto. Alejandro se pasó la mano por la cara.
No sabía si quería gritar, romper algo o salir corriendo. «Mamá, me equivoqué». La acusé sin pruebas reales, y no la escuché. «Lo sé», dijo ella tranquila, «pero ahora tienes que hacer lo correcto. ¿Y si no me perdona? Ese ya no es tu control. Pero más allá de si te perdona o no, tienes que limpiar su nombre, porque eso sí es tu responsabilidad». Alejandro asintió, con la cara llena de culpa. Teresa se levantó, agarró su bolso y se fue sin más. No necesitaba quedarse para el resto. Sabía que su hijo había entendido el mensaje, y ahora era momento de actuar. Alejandro no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama, se levantó varias veces a caminar, se sentó frente a la ventana y miró las luces de la ciudad como si fueran estrellas a punto de apagarse. Tenía el pecho revuelto, los ojos secos, la cabeza llena de frases que no podía borrar. «No me escuchaste. Después de todo lo que te ayudé. No soy la primera en ser usada y después tirada». Había cometido el peor error de su vida. No solo había despedido a Lucía injustamente, la había humillado frente a todos. La trató como a una traidora. Le arrebató su nombre, su lugar, su dignidad, y todo por dejarse llevar por el miedo, por la presión, por las supuestas pruebas que ahora sabía que eran falsas. Lo peor era que no necesitaba ningún documento para saber que Lucía era inocente. Su mirada lo decía todo. Su voz, su historia, su forma de ser, lo supo desde el primer día, y aún así, falló. A las 7 de la mañana ya estaba en la empresa. Citó a su abogado, al jefe de sistemas, a recursos humanos y al área legal. Les pidió que reunieran toda la evidencia nueva que había conseguido. Los mensajes de Roberto, las entradas falsas al sistema, los archivos manipulados desde la computadora vieja de Verónica. Cada cosa, con fecha y hora. Todo debía estar documentado, sellado, respaldado. No iba a dejar ni un solo cabo suelto. A las 9 en punto, convocó a una junta extraordinaria con el comité directivo. Cuando todos llegaron, él ya los esperaba con los documentos sobre la mesa. «Antes que nada», dijo, firme, «quiero pedirles que escuchen hasta el final». El ambiente era tenso. Algunos directivos murmuraban entre ellos. Otros lo miraban con desconfianza. Jorge y Carla estaban ahí, serios, incómodos. Erika también estaba presente, invitada por petición directa de Alejandro. Hace semanas, despedí a una empleada ejemplar por un supuesto fraude. Les dije que había pruebas, que todo era claro, pero me equivoqué, y ahora vengo a demostrarles que todo fue un engaño. Se hizo silencio. Alejandro comenzó a explicar, paso por paso, cómo descubrieron que la computadora de Verónica había sido reactivada en secreto, cómo se usó la cuenta de Lucía para crear documentos falsos, cómo Roberto había sido manipulado, y cómo las supuestas pruebas eran parte de un plan de venganza orquestado desde fuera. Mostró los mensajes, los accesos nocturnos, las inconsistencias técnicas. Cada dato estaba ahí, irrefutable. «Lucía Hernández es inocente», dijo al final, con la voz firme pero llena de dolor. «Y yo fallé, no solo como jefe, como ser humano». Nadie dijo nada durante varios segundos. Jorge desvió la mirada. Carla bajó la cabeza. Erika fue la única que levantó la mano. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» Alejandro la miró directo a los ojos. «Todo, lo que sea necesario». Ese mismo día, junto con su abogado, fue a la fiscalía a entregar la nueva denuncia. Presentaron todas las pruebas contra Verónica Castillo y Mauricio Salgado. El fiscal las revisó con detalle. No hizo falta mucho para reabrir el caso. Las pruebas eran tan claras que el juez firmó la orden de detención inmediata. Esa tarde, Verónica fue arrestada en casa de su hermana. No opuso resistencia. Cuando le dijeron los cargos, se rió. Ya era hora. Mauricio fue informado en la prisión. Ahora, con los nuevos delitos sumados, perdería cualquier posibilidad de una defensa rápida. Ambos sabían que esta vez no saldrían bien librados. En las noticias volvió a aparecer el escándalo, pero ahora, con un giro. Lucía Hernández, la joven injustamente acusada, fue víctima de una conspiración. La empresa Ramírez Corporativo admite su error y limpia el nombre de la exasistente. Alejandro salió en televisión. No usó notas ni discursos escritos.
Solo habló con el corazón en la mano, frente a las cámaras. Quiero ofrecer una disculpa pública a Lucía Hernández. Le fallé. Dudé de su palabra, de su integridad cuando debía haberla defendido. Hoy sé que fue víctima de una injusticia, y haré todo lo que esté en mis manos para reparar el daño, aunque nada borra lo que sufrió. Esta empresa no sería lo que es sin personas como ella. El video se hizo viral, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. No era un empresario cuidando su imagen. Era un hombre roto, sincero, que admitía su error sin excusas. Lucía vio la transmisión desde su casa. Estaba sentada con su mamá y sus hermanos. Nadie decía nada, solo escuchaban. Doña Marta le apretaba la mano. Luis la miraba en silencio. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminó el mensaje, Lucía se levantó y se fue a su cuarto. Cerró la puerta, se sentó en la cama y lloró. Pero esta vez no de tristeza. Era otra cosa. Un dolor más tranquilo. Una mezcla de alivio y rabia, de agradecimiento y desconfianza. Alejandro había hecho lo correcto. Había dicho la verdad. Pero nada borraba lo que vivió. Nada le quitaba el día que la sacaron como si fuera una ladrona. Nada le devolvía la dignidad que perdió ante los ojos de los que nunca la creyeron. Esa noche no contestó llamadas, no respondió mensajes. Quería pensar, quería procesar. No sabía si estaba lista para perdonar. Solo sabía que su nombre, por fin, estaba limpio. Y eso era lo más importante. Al día siguiente, Alejandro fue a buscarla. Llegó en su camioneta. Bajó solo, con una carpeta en la mano y el corazón en la garganta. Tocó la puerta con nervios que no había sentido en años. Lucía abrió. Lo miró sin expresión. «Hola, hola», dijo él bajando la vista. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Lucía dudó. Luego abrió más la puerta y lo dejó pasar. Entraron a la sala. Doña Marta salió a saludarlo, con educación pero sin sonreír. Luis y Sofía se quedaron en su cuarto. Era una casa pequeña, pero se sentía enorme con ese silencio. Alejandro se sentó. Lucía también. No se miraban directamente. «Sé que nada de lo que diga cambia lo que viviste», empezó él. «Pero quiero pedirte perdón, no por la empresa, por mí, por no haberte creído, por no haber estado cuando más lo necesitabas». Lucía apretó las manos. «Tú me conocías», dijo ella. «Sabías cómo soy, y aún así dudaste». «Sí», admitió él, «y me odio por eso. Me dejé llevar por el miedo, por la presión, por la imagen. Pero no tengo excusa. Solo lo siento, de verdad». Lucía respiró hondo. Lo miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, él no tenía ese brillo de seguridad. Tenía dolor, honestidad, arrepentimiento real. «Gracias por limpiar mi nombre», dijo ella. «Eso sí lo valoro. Pero el perdón, eso todavía no sé si puedo dártelo». Alejandro asintió. Lo aceptó. Se levantó, dejó la carpeta sobre la mesa y caminó hacia la puerta. «Ahí te dejo un documento con la carta oficial donde se revierte tu despido, y otra donde te ofrecemos volver a la empresa. No como asistente, como directora de la nueva fundación que estamos creando en honor a mi padre. Si decides no aceptar, lo entenderé. Si decides no volver a verme, también». Lucía se quedó sentada. «¿Por qué sigues confiando en mí?» Alejandro se giró. Sonrió con tristeza. «Porque, aunque yo dudé de ti, tú nunca dejaste de ser tú». Y salió sin decir más. Lucía dejó la carpeta sobre la mesa sin abrirla. La miró durante varios minutos, como si al tocarla todo pudiera cambiar otra vez. Alejandro se había ido sin esperar nada, sin insistir, sin intentar convencerla de nada. Y eso, de alguna forma, se sentía aún más duro. Doña Marta no dijo mucho. Solo la observó con esa mirada de madre que sabe cuándo hablar y cuándo no. En la noche, mientras los niños dormían, Lucía se quedó sentada en la cocina con una taza de té. Abrió la carpeta al fin. El primer documento era la carta oficial de disculpa de la empresa. Luego, un informe donde se reconocía públicamente su inocencia. Y al final, una carta personal de Alejandro escrita a mano. «Lucía, no sé cómo empezar esto sin que suene a excusa. Solo quiero que sepas que me duele cada segundo que no estuve de tu lado. Todo lo que dijiste era verdad, y yo no la vi. Solo espero que un día, cuando estés lista, puedas perdonarme. No por lo que yo sienta,
sino por lo que tú mereces. Cerrar esta historia con dignidad, con justicia y con paz. Gracias por haber sido la persona más valiente en mi vida. Alejandro. Lucía dobló la hoja con cuidado. No lloró. Ya había llorado demasiado. Lo que sentía no era rabia ni tristeza. Era decepción, algo más profundo, algo que no se grita, pero que pesa todos los días. Pasaron 2 semanas sin que contestara a nadie, ni a llamadas ni a correos. La empresa había intentado contactarla varias veces. Erika también, pero ella necesitaba ese silencio, no para castigar a nadie, sino para escucharse a sí misma. Una tarde, mientras acompañaba a su mamá a una cita médica, se encontró con una mujer que la reconoció de inmediato. Se le acercó con cuidado, como si no supiera si saludarla o no. «Eres tú, ¿verdad? Lucía, la chica de la empresa Ramírez». Lucía asintió, incómoda. «Sí, soy yo. Te admiro mucho», dijo la mujer. «Lo que hiciste. ¿Cómo aguantaste todo? Yo estuve en una situación parecida, pero nunca me atreví a decir nada. Me corrieron igual, sin escucharme. Ver que tú limpiaste tu nombre me dio fuerza». Lucía no supo qué decir. Sonrió apenas. «Gracias». Esa noche, pensó en eso, en cómo, sin quererlo, su historia estaba ayudando a otras personas. No por el escándalo, ni por la noticia, por su silencio, por su firmeza, por no haberse rendido. Se dio cuenta de que eso tenía valor, que su historia no terminaba con un despido, y que tal vez, solo tal vez, había algo más que podía hacer con todo eso. A la mañana siguiente, salió temprano de casa. Tomó un camión hasta el centro y bajó frente al edificio donde ahora funcionaba la Fundación Ramírez. Era nuevo, con una entrada amplia y una placa que decía, «Por un futuro más justo». Lucía entró con paso lento. La recepcionista la reconoció al instante. «Buenos días, ¿tú eres...?» «Lucía Hernández. Quiero hablar con el licenciado Alejandro Ramírez». La chica marcó a una línea interna. Le hablaron bajito al teléfono. Luego colgó. «Te está esperando en el 3er piso». Lucía subió sola. Al llegar, la puerta de la oficina estaba abierta. Alejandro se levantó al verla. No dijo nada. Solo esperó. «No vengo por el puesto», dijo Lucía entrando. «Solo necesitaba verte una última vez». Él asintió, sin acercarse. «Lo entiendo. Leí tu carta. Vi todo lo que hicieron. Y sí, me alegra que hayas dicho la verdad, que hayas limpiado mi nombre. Pero eso no cambia cómo me sentí, cómo me hiciste sentir». Alejandro bajó la mirada. «Lo sé. No se trataba solo del trabajo. Yo confiaba en ti. Pensaba que eras distinto, que si alguien iba a creer en mí, eras tú. Y el día que más te necesité, fuiste el primero en darme la espalda». «Tenías razón en todo», dijo él con la voz quebrada. «No esperes que te diga lo contrario. Te fallé». Lucía respiró hondo. «No estoy aquí para vengarme ni para hacerte sentir peor. Solo quiero que sepas que ya no cargo con eso. No voy a dejar que ese dolor me siga definiendo». Él la miró, con los ojos rojos. No había ni rastro del empresario seguro, del hombre firme que todos seguían. Frente a ella solo estaba Alejandro, humano, roto. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él. «Sí. ¿Crees que algún día puedas perdonarme?». Lucía se quedó en silencio. Lo pensó, lo sintió, y luego respondió, tranquila, «Tal vez sí, pero no hoy». Alejandro asintió. Era justo, más que justo. Lucía se giró para irse, pero antes de salir dijo algo más. «Y no te odio. Eso ya sería darme por vencida». Él sonrió, débil, pero con sinceridad. «Gracias por eso». Ella salió, bajó por el elevador y respiró profundo al llegar a la calle. No sabía qué iba a hacer con su vida todavía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control, que nada ni nadie iba a definir su camino, ni el error de un hombre, ni la traición de una mujer, ni la envidia de un mundo que no la entendía. El perdón no había llegado, pero eso también era una decisión. Y a veces, el silencio también es una respuesta válida. Alejandro llegó temprano esa mañana, como lo venía haciendo desde que todo estalló. Ya no se quedaba dormido con la tranquilidad del que cree tenerlo todo bajo control. Ahora despertaba con un propósito distinto. No era el trabajo, no era el dinero, era hacer las cosas bien, aunque nadie lo viera. Desde el momento en que Lucía cerró la puerta de su oficina,
Algo en él cambió de forma definitiva. Ya no esperaba perdón. Ni siquiera sabía si lo merecía, pero entendía, con una claridad nueva, que no podía seguir siendo el mismo. Tenía que sacarse de encima ese traje de jefe perfecto y empezar a mirar a las personas a los ojos, no por encima del hombro. Lo primero que hizo fue eliminar todas las jerarquías innecesarias en la empresa. Quitó los filtros que mantenían lejos a los empleados menores. Ordenó que todos tuvieran acceso directo a los canales de comunicación interna. Ya no quería oficinas cerradas ni secretarios que escondieran los problemas. Quería escuchar todo, desde el fondo hasta arriba. Después, cambió la política de recursos humanos. Empezó a revisar caso por caso los despidos pasados. Descubrió historias parecidas a la de Lucía. Gente que fue echada sin ser escuchada. Personas que se fueron sin siquiera tener la oportunidad de explicarse. Pidió que se llamara a cada una. Les ofreció disculpas, entrevistas nuevas y, en algunos casos, recontrataciones con mejores condiciones. No todos aceptaron, pero eso no era lo importante. Lo importante era reparar, aunque fuera tarde. Luego fue por la fundación. El proyecto que había nacido como un homenaje a su padre, ahora tenía otro sentido. Quería que esa institución sirviera para apoyar a personas como Lucía, gente con talento, con valores, pero sin las oportunidades que otros sí tienen. Gente que sabe lo que es trabajar desde abajo, sin palancas ni títulos. Rediseñó todo: los programas de becas, los apoyos a madres solteras, las capacitaciones para jóvenes sin estudios universitarios. Incluso pidió que una parte del presupuesto se destinara a asesorías legales gratuitas para trabajadores injustamente despedidos. Ese fue uno de los puntos que más empeño le puso, porque sabía lo que era acusar a alguien sin pruebas, y no quería que eso volviera a pasar bajo su nombre. Durante semanas Alejandro bajó de peso, no por estrés, sino porque ya no comía con los mismos lujos de antes. Cambió las cenas con empresarios por visitas a comedores comunitarios. Hablaba con voluntarios, con gente que no sabía ni quién era él. Se sentaba en sillas de plástico, servía platos, escuchaba historias, y se le notaba distinto. Ya no hablaba tanto, escuchaba más. Un día, Erika lo encontró en el pasillo, cargando unas cajas con documentos. «¿Y ahora tú haces mudanza?», le dijo en tono de broma. «Estoy limpiando los archivos. Hay mucho papel inútil aquí». Erika lo miró, sorprendida. Nunca lo había visto tan suelto, tan normal. Le ayudó con las cajas y bajaron al área de archivos. «¿Sabes algo de Lucía?», preguntó ella mientras acomodaban las carpetas. «No, desde que vino a hablar conmigo, no la he visto más». «¿Y crees que vuelva?». «No lo sé, pero si no lo hace, está bien. Ya hizo más por esta empresa que cualquiera de nosotros». Erika asintió. Hubo un silencio corto, pero cómodo. «Hiciste lo correcto, Alejandro», le dijo al fin. «No todos se atreven a aceptar sus errores, menos alguien con tu nombre». «No me interesa el nombre», contestó él. «Me interesa lo que dejo con él». Una tarde se quedó solo en su oficina. Encendió su computadora, abrió una carpeta llamada Lucía Hernández y revisó algunos de los documentos que ella había trabajado. Las anotaciones que hacía, sus ideas, los correos donde proponía cosas sin esperar aplausos. Era impresionante cómo alguien sin estudios había aportado tanto con tan poco apoyo. En un impulso, abrió una hoja en blanco y empezó a escribir: «Protocolo de detección de talento no convencional». En ese documento, Alejandro empezó a redactar un plan para crear un área dentro de la empresa que se dedicara a buscar perfiles como el de Lucía, no basados en currículums, sino en entrevistas personales, en historias, en valores, una forma nueva de contratar, más humana, más justa, algo que rompiera con el sistema cuadrado y elitista que tanto daño había hecho. Los días seguían y Alejandro ya no se perdía en juntas innecesarias. Iba personalmente a las capacitaciones, daba charlas en secundarias públicas, hablaba con jóvenes que no sabían qué hacer con su vida, les decía que él también había dudado, que también había fallado, y que aprender a levantarse era más importante que nunca caerse. En la empresa, algunos decían que estaba cambiando por culpa, otros que era solo una fase, pero los que lo conocían bien sabían que el cambio era real, no por Lucía, no por la fundación,
Por él, porque por fin entendía que el éxito no es cuánto dinero ganas, sino cuánto puedes mirar atrás sin avergonzarte. Una mañana, recibió una carta. No era de Lucía. Era de una joven que había sido despedida de otra empresa por alzar la voz contra un jefe abusivo. Había escuchado la historia de Lucía y se había animado a denunciar. Ahora estaba en juicio, pero lo que más le agradecía era el ejemplo. Le decía que, gracias a todo eso, entendía que su voz valía. Alejandro leyó esa carta varias veces. La dobló con cuidado y la guardó en su cajón, al lado del lápiz que Lucía había dejado una vez por accidente. El mismo lápiz con el que escribió su primera observación en un contrato. Esa tarde, caminó por la fundación sin avisar. Saludó a todos. Se sentó en una charla con un grupo de mujeres emprendedoras. Comió en el comedor general y al final se detuvo frente al mural principal. En el centro estaba el nombre de la fundación, Fundación Ramírez, pero abajo, ahora había una placa nueva, pequeña, de metal simple, sin adornos. Decía, a todas las personas que dijeron la verdad y no fueron escuchadas, y a las que aún siguen luchando por serlo. Nadie sabía quién mandó hacer esa placa, pero él sí. La vio, la tocó con la mano y sintió un nudo en la garganta. No lloró, solo sonrió con los ojos cerrados, como quien acepta por fin que la vida no se trata de ser perfecto, sino de aprender a no repetir los mismos errores. Y entonces, por primera vez en meses, Alejandro se sintió en paz. Lucía ya no pensaba tanto en Alejandro, no porque lo hubiera olvidado, sino porque por fin había aprendido a vivir sin esperar nada de él. Desde su última conversación, se enfocó en su familia, en su salud emocional y en reconstruir su vida paso a paso, sin prisa y sin presiones. Nadie la veía como una víctima, y eso le gustaba. No necesitaba lástima ni aplausos, solo quería tranquilidad. Consiguió trabajo en una pequeña asociación que apoyaba a mujeres que sufrían violencia laboral. No ganaba mucho, pero el ambiente era humano, real. Ahí nadie fingía nada. Sus compañeras la escuchaban, la respetaban y sobre todo valoraban su experiencia. No por haber estado en una gran empresa, sino por haber resistido cuando muchos se habrían rendido. Una mañana, mientras revisaba correos en su escritorio, le llegó uno sin remitente visible. Solo decía, estamos buscando a una persona como tú. Proyecto, comienzos, Fundación Ramírez. ¿Te interesa saber más? Lucía frunció el ceño. No había adjuntos, ni nombres, ni datos personales. Pensó que era una broma o un intento más de Alejandro por contactarla sin hacerlo directamente. Iba a borrarlo, pero algo en el mensaje la hizo detenerse. No era una propuesta, era una invitación. Decidió responder con una sola frase. Depende de qué se trate. Al día siguiente, le contestaron. Esta vez el mensaje venía firmado por una mujer llamada Andrea Cifuentes, directora de programas comunitarios de la Fundación. Lucía, tu nombre surgió naturalmente al armar este proyecto. No sabemos si aceptarás, pero creemos que no hay mejor perfil para liderarlo. El proyecto Comienzos busca ayudar a personas que han sido expulsadas de sus empleos por levantar la voz o por atreverse a ser diferentes. Queremos darte libertad total, crear desde cero, dirigir, decidir. ¿Podemos agendar una reunión contigo? Lucía leyó el correo 3 veces. Sintió un cosquilleo en la nuca. No sabía si era emoción, miedo o ambas. No respondía de inmediato. Lo pensó todo el día. En la noche habló con su mamá. Me escribieron de la Fundación Ramírez. Doña Marta dejó el plato en la mesa. ¿Él te busca? No directamente. Me escribió una mujer. Quieren que dirija un nuevo programa social. Dicen que yo tengo el perfil. ¿Y tú qué sientes? Lucía se quedó callada. Siento que si no acepto me quedo con una espinita, pero si acepto, no sé si voy a poder mirar a Alejandro sin que me duela. Entonces no vayas por él. Ve por ti. Lucía sonrió. Su mamá no necesitaba decirle más. Al día siguiente confirmó la cita. Andrea la recibió en la entrada de la fundación. Era una mujer joven, de unos 30 y pocos, con ropa sencilla y actitud directa. Qué gusto conocerte, Lucía. Te estábamos esperando. Lucía se sorprendió de que otras 2 personas la saludaran como si ya la conocieran de antes.
La llevaron a una sala de juntas pequeña, donde le mostraron los planos del proyecto, charlas, programas de apoyo legal, becas para capacitación, apoyo psicológico, todo pensado para personas que habían sido marginadas por levantar la voz. ¿Y esto de dónde salió?, preguntó Lucía, curiosa. Andrea sonrió. De una historia como la tuya. No voy a mentirte. Tu caso fue lo que nos hizo abrir los ojos. Pero no se trata solo de ti. Hay cientos allá afuera que no tuvieron tu suerte. Queremos que tú encabeces este proyecto porque no lo vas a dirigir desde una oficina. Lo vas a dirigir desde la experiencia. Lucía tragó saliva. Alejandro sabe que me están ofreciendo esto. Él propuso tu nombre, pero no nos dio instrucciones. Dijo, si ella acepta, es porque cree en el proyecto, no porque cree en mí. Lucía bajó la mirada. Le ardían los ojos, pero no iba a llorar. Y si acepto, ¿qué sigue? Una semana para armar tu equipo, un mes para empezar a operar, y libertad total para hacerlo como tú quieras. Lucía no respondió de inmediato. Tomó una copia del proyecto y dijo que lo pensaría. Al llegar a casa, abrió la carpeta, leyó las propuestas, los esquemas, y se encontró con una hoja suelta al final. Era una carta firmada por varias mujeres que habían sido apoyadas recientemente por la fundación. Cada una contaba su historia en unas pocas líneas. No había nombres completos, solo frases como, me despidieron por denunciar a mi jefe. Hoy tengo mi propia tienda. Nadie me creyó, pero ustedes sí. Pensé que estaba sola. Gracias por no tratarme como víctima. Lucía volvió a cerrar la carpeta y se recostó. Miró al techo, con esa sensación rara que te dice que estás en el lugar correcto, aunque te duela. No sabía si era el momento perfecto, pero sabía que lo que venía no era por venganza, ni por nostalgia, ni por Alejandro. Era por ella, por todas. A la mañana siguiente regresó a la fundación. Andrea la recibió con una sonrisa que ya parecía familiar. ¿Y bien? Lucía dejó su bolsa en la silla, se puso de pie y dijo, acepto, pero voy a hacer esto a mi manera. Exactamente para eso estás aquí, respondió Andrea. Bienvenida a Comienzos. Lucía se puso a trabajar de inmediato. Armó un equipo pequeño pero comprometido. Invitó a Erika, su antigua compañera, y a otras personas que habían sufrido maltrato laboral y querían ayudar. En menos de un mes, el proyecto tomó forma. Entrevistas, talleres, alianzas con otras organizaciones. No había lujos, pero había energía, verdadera. Durante todo ese tiempo, no vio a Alejandro ni una sola vez. Él no se metía, no preguntaba, solo recibía informes generales y aprobaba todo sin modificar ni una coma. Lucía lo notaba, sabía que él estaba ahí, pero también entendía que respetaba su espacio. Un jueves por la tarde, después de una jornada larga, Lucía caminaba por uno de los pasillos del edificio. Iba con su carpeta bajo el brazo, cuando escuchó una voz a lo lejos. «Lucía», se giró. Era Alejandro. Él venía caminando desde el otro lado del pasillo. Vestía sencillo, sin saco, sin corbata, solo camisa remangada y rostro cansado. Se detuvo a unos pasos de ella. «No quiero interrumpir, solo quería darte las gracias». Lucía no se movió. «Gracias a ti, esto existe», dijo él señalando alrededor. «Y si algún día quieres que me aparte del todo, lo voy a hacer». «No es necesario», respondió ella, «pero tampoco estoy aquí por ti. Estoy por mí, y por toda la gente que necesita este espacio». Alejandro sonrió. No de orgullo, ni de alivio. De verdad. «Entonces estamos bien». Lucía asintió. «Sí, pero no confundas que estemos bien con que todo esté sanado». «Lo sé», respondió él. «Lo sé muy bien». Se despidieron con un gesto de cabeza, sin abrazos, sin palabras dulces, solo con respeto, el que se gana con acciones, no con discursos. Lucía siguió caminando por el pasillo, con paso firme, mientras él se quedaba mirando cómo se alejaba otra vez, pero esta vez no con tristeza, esta vez con admiración, porque a veces el verdadero giro no es volver, es seguir adelante, pero más fuerte. Lucía caminaba por el salón grande de la Fundación Ramírez con el corazón a 1000 por hora. Era el día de la inauguración de un nuevo centro de apoyo dentro del proyecto Comienzos, y la sala estaba llena de personas que habían llegado desde distintos puntos de la ciudad. Había mujeres, hombres, jóvenes,
Adultos mayores, gente que había perdido empleos, gente que había sido maltratada en sus trabajos, muchos que solo buscaban una oportunidad para empezar de nuevo. Ella había preparado su discurso con cuidado, pero justo antes de subir al escenario había sentido un peso en el pecho que no se podía explicar con palabras simples. La gente la aplaudía desde sus asientos. Algunos la miraban con respeto, otros con lágrimas en los ojos, y ahí, en ese momento, supo que lo que estaba a punto de decir no era solo su historia, sino la historia de muchos que no habían tenido voz. Subió al podio y miró el micrófono. Respiró profundo, no para calmar su nerviosismo, sino para sentir cada segundo con la claridad de quien sabe que está haciendo lo correcto. Comenzó hablando de experiencias personales, de cómo había sido despedida injustamente, de cómo había perdido la confianza en su propia voz y de cómo encontró fuerzas para seguir adelante, aunque nadie pareciera creer en ella. La sala se quedó en silencio, no por solemnidad, sino porque nadie quería perderse ni una sola palabra. Luego contó cómo nació la idea de ese centro de apoyo, cómo muchas personas habían puesto su grano de arena para que hoy fuera posible. Habló de mujeres que habían recuperado la esperanza, de jóvenes que parecían perdidos y ahora tenían dirección, de adultos mayores que aprendían nuevas herramientas para seguir siendo útiles. Nadie se atrevía a interrumpir. Cuando terminó, el silencio estuvo unos segundos más, como si todos procesaran cada frase, y entonces estallaron los aplausos. Fueron aplausos largos, sinceros, de esos que no se miden en tiempo sino en corazón. Lucía bajó del podio con la emoción a flor de piel, y mientras caminaba entre la gente que la ovacionaba, notó figuras conocidas que la miraban con atención. Entre ellos estaba Alejandro. No estaba en primera fila, ni hablaba con nadie, solo miraba con su cuerpo un poco inclinado hacia adelante, como si quisiera absorber cada gesto de ella. Cuando sus ojos se cruzaron, Lucía sintió un detalle raro, no nostalgioso ni triste, solo distinto, como si, finalmente, todo ese dolor que vivió se hubiera transformado en algo más fuerte y claro. Ella siguió saludando a quienes la felicitaban, pero su mirada siempre volvía hacia él, aunque solo fuera por un segundo cada vez. Al acabar los saludos, se encontró con Andrea y con algunos de sus compañeros del equipo que la abrazaron. Le dijeron que lo habíamos hecho bien, que ese centro cambiaría muchas vidas. Lucía sonrió, pero sus pensamientos estaban en otro lado. Sabía que hoy no solo estaba cerrando un ciclo de dolor, sino que su propia vida estaba tomando un rumbo nuevo y sólido. Justo cuando iba a retirarse a su oficina temporal para organizar algunos papeles, sintió una voz detrás de ella. Era Alejandro. No necesitó voltear rápido, su voz era suficiente para reconocerlo. ¿Tienes un minuto?, dijo él con ese tono tranquilo que siempre usaba cuando quería hablar de algo importante. Ella se detuvo y lo miró. No supo si era la emoción del evento, la tranquilidad que ahora tenía o la simple humanidad del momento, pero no sintió miedo, solo curiosidad. Claro, respondió con calma. ¿Qué necesitas? Quería agradecerte, comenzó él, no solo porque esto existe, ni porque cambiaste la vida de mucha gente. Te agradezco por cómo lo has hecho, por tu fuerza, por tu entrega, por no haber dejado que nada te detuviera. Gracias, dijo Lucía sin exagerar, sin acumulación de palabras. Eso significa mucho. Hay algo más, dijo él con un leve suspiro. Antes de que yo te preguntara lo que sea, quiero ser honesto. Te admiro, no solo como persona, como líder, como alguien que transformó su verdad en acción. He aprendido más de ti en estos meses que en años enteros. Ella lo miró de frente. No había reproches, ni tristeza, ni culpa. Solo una conexión sincera construida a través de la distancia, del respeto y de la admiración. Gracias, respondió de nuevo, esta vez con una sonrisa discreta. Eso también significa mucho. Sé que el perdón que te ofrecí no fue algo fácil de dar, continuó él. No espero que cambies tu decisión de inmediato, ni siquiera que pienses en mí de otra forma. Lo único que quiero es que sepas que te respeto profundamente. Lo sé, respondió ella, y lo agradezco. Y también quiero preguntarte algo, dijo él con cuidado. Si algún día quisieras colaborar con otro proyecto, no porque me necesites, sino porque te importe lo que hacemos aquí, sabes que tendrás las puertas abiertas.
No te pido nada más. Solo que lo consideres si sientes que vale la pena. Hubo un silencio breve, no incómodo, sino asentado en la comprensión mutua. Lucía sintió que ese gesto no era un intento de acercamiento romántico, ni una súplica, ni un pedido de redención. Era una propuesta de respeto y de alianza en una causa más grande que los dos. Lo pensaré, dijo ella con sinceridad, pero primero quiero ver cómo evoluciona comienzos. Perfecto, respondió él. No hay prisa, y no hay presión, solo agradecimiento. Entonces, sin más, se despidieron con un gesto de cabeza, como dos personas que se reconocen, no por lo que pasó, sino por lo que cada uno ha construido a partir de ello. Lucía caminó hacia el pasillo, con la carpeta bajo el brazo y el corazón ligero. Sabía que esa decisión no definía un final para ellos, sino un nuevo comienzo. No uno donde volvieran a ser lo que fueron, sino uno donde cada uno podía mirar hacia adelante sin miedo ni culpa. Mientras avanzaba, sintió el murmullo del público detrás de ella, el sonido de aplausos que aún resonaban desde el salón principal. No eran aplausos por ella sola, sino por todo lo que representaba: honestidad, lucha, verdad y cambios reales. Y en esa sensación tan grande y humana, supo que había decidido no cerrar puertas por orgullo ni por miedo, sino abrir caminos que la llevaran a ayudar a más gente. Porque el verdadero final no era volver atrás, sino construir algo desde el presente, con la fortaleza de lo que se ha aprendido y la certeza de que el futuro siempre está esperando.